buenos días. Vamos a comenzar esta charla. No va a ser una mesa unidireccional, sino va a ser una conversación entre ya amigos. Nos conocemos. Y me gustaría empezar diciendo que, pues obviamente, nos bombardean a diario con noticias y opiniones y temores sobre la inteligencia artificial. Mucho se habla sobre cómo nos va a potenciar la creatividad, cómo nos va a hacer más productivos, cómo vamos a tener más tiempo para dedicar a las tareas realmente importantes y las tareas realmente creativas, ya sea con respecto al arte o a nuestro trabajo. Un poco menos se habla de los puestos de trabajo que se van a transformar en otros. Un poco menos se habla de los puestos de trabajo que van a desaparecer y sustituirse por otros. Y muy poco se habla de toda una legión de profesionales, creadores, creadoras, creativos, fotógrafos, locutores, editores de vídeo, escultores, pintores, cuyas obras se pueden ahora digitalizar, clonar, e incluso sus rasgos físicos y sus voces se pueden clonar digitalmente y hasta el momento usar prácticamente sin control. No nos vamos a quedar en lo que son los problemas, nos vamos a quedar con los aspectos éticos y morales de una nueva tecnología que está cambiando el mundo. Nos vamos a quedar con algunas de las preocupaciones más visibles, pero también algunas que no nos estamos dando cuenta, pero van a tener sus efectos, pueden tener efectos grandes sobre la sociedad si no se controlan con tiempo y con previsión. Para hablar de esto, os voy a dejar que os introduzcáis vosotros mismos, que conocéis bien vuestra trayectoria. Entonces, si quieres, empezamos por Beatriz. Bueno, yo creo que ya ha hecho, muchas gracias, Lucas. Yo creo que ha hecho también una introducción Carolina. Yo, lidero el Centro Tecnológico CTC y de profesión, pues soy ingeniera industrial, con lo cual la vinculación a todo el mundo del arte es quizás menor desde el punto de vista profesional. Sí que me genera inquietud, pero estoy un poco alejada en el día a día. Estoy encantada de poder participar aquí, de tratar de compartir algunas de las iniciativas o aterrizar algunos de los casos, ¿no? Como hemos comentado, en cuanto a lo que es la inteligencia artificial y bueno, la vinculación que puede tener con el arte y más con la industria, las empresas. Bueno, agradeceros a todos la presencia hoy aquí y sobre todo la invitación a participar en esta mesa redonda. Soy Manuel Coterillo, llevo la dirección general de LIS Data Solutions. LIS Data es una ingeniería especializada en el desarrollo de proyectos de data y también de proyectos de inteligencia artificial. Y de formación soy ingeniero informático. Ya hablábamos ¿no? Introducías de pérdidas de trabajo, transformación bueno, yo creo que los principales afectados vamos a ser los programadores. Entonces hablamos... Irónico. Y es irónico, ¿no? Los que estamos generando estos algoritmos somos los primeros que estamos siendo automatizados. Entonces, bueno... esperando las preguntas para comenzar este debate. Muy bien, pues después de esta introducción, por lo menos la mía, un poco sombría sobre cambios y miedos y temores, me gustaría comenzar con una nota positiva. ¿Cuáles son las notas o cuáles son los aspectos más positivos que estáis viendo que se están desarrollando en la inteligencia artificial? Y si puede ser aplicada al arte, mejor, pero no necesariamente. Bueno, empiezo. Sí. Bueno, nosotros, yo lo que puedo transmitir, quizás vinculado al arte no tanto, pero sí vinculado a la parte de creatividad, ¿no? Desde el Centro Tecnológico nosotros lo que hacemos son proyectos de innovación. Proyectos de innovación que lo que buscan es responder a los retos que tienen las empresas. Y dicho esto y tratando de aterrizarlo, estamos convencidos de que la inteligencia artificial tiene un papel importante en poder dar una mayor respuesta a las empresas y a esos retos,
¿Cómo? Pues en muchos casos generando más hipótesis que la persona humana pues le lleva más tiempo, pudiendo generar muchos más y siendo el papel de la persona ser capaces de discriminar y de valorar mucho más toda esa información que se procesa, ¿no? desde la inteligencia artificial. ¿Eso está vinculado a la creatividad? Yo creo que sí. Bueno, es que a mí me ha fascinado la presentación de Daniel. Sí, ¿no? a los tres, ¿no? Estamos Sí, comentando lo mismo. comentábamos, ¿no? Que realmente ha sido como una visualización de cómo la algoritmia, la inteligencia artificial se une al mundo del arte y además de una forma como muy natural, ¿no? Escucharlo también es maravilloso. Entonces, bueno, yo lo he trasladado un poco a la parte más de innovación industrial y empresarial, que quizás también es un poco el marco del Congreso, ¿no? Tratar de acercarlo. Y vamos, yo tengo muchas cosas positivas, ¿no? que decir. Existen riesgos, como en todas las tecnologías y en todas las disrupciones que puede haber, pero nosotros lo estamos viviendo como una gran oportunidad, ¿no? de transformación. O sea que, bueno, da para mucho. Manuel, te dejo y así. Bueno, yo las notas más positivas las relacionaría con la generación de valor real. Yo creo que estamos viviendo una era en la que estamos multiplicando la productividad. Y la productividad entendida como automatización de tareas, que por supuesto conllevarán cambios, pero nos va a dejar muchísimo más espacio a la parte reflexiva y a la parte de realmente pensar, ¿no? Pensar como ser humano, y muchas partes automáticas de nuestro trabajo van a quedar en manos de la máquina, pero vamos a ser los generadores y los diseñadores de esas ideas y esa parte de creatividad real o genuina que yo creo que la máquina no va a ser capaz de adquirir. Sin embargo, toda la parte mucho más relacionada con la generación de secuencias inmediatas, sin cansancio, ¿no? Yo creo que es la parte en la que la inteligencia artificial nos va a acercar a resolver retos que tenemos como seres humanos, retos que, bueno, me voy a ir mucho al campo médico, ¿no? Cosas que antes nos llevaba 10 años resolver, se resuelven en 6 meses, en 3 meses, dentro de poco en un mes. Yo seguramente vuelvo a la oficina y hay un nuevo descubrimiento. O sea, no llegamos, en los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, no llegamos a soportar la velocidad que este cambio está, no sé, es una carrera continua, ¿no? Pero lo veo desde el punto de vista, igual que Beatriz comentaba, desde el punto de vista de oportunidad, ¿no? Luego hablaremos de los riesgos, pero prefiero ser positivo. Vamos a ser positivos. Habéis tocado un tema interesante que ya ha salido 2 veces en el poco tiempo que llevamos en la charla, que es la automatización. Y ahí se me plantea la duda, ¿es automatizable la creatividad humana? O yo, tal y como lo veo, los artistas van a poder aumentar mucho su productividad, pero solamente en la fase de bocetos, de poder generar ideas rápidamente y con mucha variedad, con ayuda de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pero la verdadera creatividad que luego va a llevar de ese boceto al arte final, ¿creéis que es automatizable o lo veis todavía como una característica humana insustituible? A día de hoy. A día de hoy. A día de hoy considero que es una característica insustituible. O sea, yo creo que la manera que tenemos de pensar, o sea, pensemos que la inteligencia artificial generativa, estamos aprendiendo de las múltiples fuentes de información que ya han sido generadas, pero estamos hablando del pasado. Estamos viviendo retos que a día de hoy no conocíamos, y esa manera de enfrentarnos a la novedad, yo creo que es donde el ser humano tiene esa subjetividad que no tiene una máquina para poder abordarlo de una manera diferente, ¿no? Entonces yo creo que ahí no somos sustituibles, por lo menos de momento, o con las capacidades que existen ahora mismo. Y eso a nivel de creatividad, a nivel artística, y si lo aterrizamos un poquito más en la parte industrial, también muchas veces para conseguir crear nuevas soluciones que sean realmente innovadoras y cosas que no existen en el mercado, hace falta una creatividad también, creatividad a lo mejor no artística, pero sí por parte de ingenieros e ingenieras que piensen en soluciones técnicas. ¿Ahí crees que
La explicación que ha dado Manuel también se aplica a ese campo o ahí es más sustituible? Yo también creo que la parte de creatividad, yo creo que está muy intrínsecamente ligado al ser humano, ¿no? Y hablamos de quizás de la parte más de experiencias, de los sentidos, de cómo eso se procesa. A día de hoy, cualquier herramienta, cualquier algoritmo, cualquier programación que se haya llevado a cabo, ese tipo de aspectos no los contempla, ¿no? Hablabas también, Manuel, del pasado, ¿no? Y de que no, aunque sea en tiempo real, siempre es con un poco de retraso, ¿no? Yo creo que hay una parte que es insustituible y que además, bueno, también tenemos que luchar porque eso sea así. Y quizás es un poco más, ¿no? Hemos hablado de otro tipo de preguntas que luego podemos comentar sobre eso, qué riesgos o qué aspectos pueden ser más sensibles y quizás el mantener el control, la supervisión sobre la inteligencia artificial y todo el uso que se hace de ello es importante. Yo creo que la creatividad sigue siendo una parte humana que a día de hoy, por lo menos desde el punto de vista, decías, ¿no? De la parte de los ingenieros o los investigadores o los tecnólogos que están trabajando, en mi caso en el centro, no es sustituible. Es una herramienta en la que apoyarse para incrementar la competitividad, para incrementar la productividad muchas veces, y yo creo que puede mejorar tanto los negocios como el trabajo personal. Ahora, para los mismos problemas que teníamos antes, ahora tenemos un amigo muy listo que nos ayuda. Así es como hay que enfocarlo, ¿no? Sí. Como un asistente muy listo que puede recordar muchas cosas y darnos muchas ideas. No siempre acertadas, pero nos puede dar Sí, muchas ideas. pero incansable. Sí. Incansable a la hora de responder preguntas. Eso sí es verdad. O aterrizándolo a nivel artístico, incansable a la hora de generar bocetos, ideas, diseños, no con la calidad de un trabajo final de un artista, pero sí de generar ideas. Como no tiene las limitaciones que tenemos nosotros a veces a la hora de asociar ideas, conceptos totalmente diferentes, puede que en algunos momentos sea mucho más libre que nosotros y a veces no. Entonces, a nivel de... Me voy a quedar con esa parte de la libertad y si son más libres o no. Creo que están bastante condicionados por los que los han desarrollado. Pues sí, seguramente sí. Bastante condicionados. Seguramente sí. Dependerá mucho de qué ha aprendido y de qué ingeniero o ingeniera ha estado detrás, poniéndole las normas internas, digamos, las directrices. Con respecto a creatividad, yo voy asociando ideas. Como veis, esto no es una charla estructurada, esto es una conversación entre amigos donde volcamos ideas y lo que decíamos antes, el guión es una cosa y luego la realidad es otra, porque muchas veces surgen ideas, conectamos conceptos y la conversación nos lleva por otro lado. Y he estado en muchas charlas y muchas conversaciones privadas con gente muy metida y muy defensora de la inteligencia artificial, en exceso para algunas cosas, si me preguntáis. Y entonces me decían, la inspiración, ¿qué es la inspiración? Entonces me argumentaban, me decían, pero es que realmente el programa que genera vídeo, que genera fotos a base de un prompt, de una persona que dice, hazme una foto de Darth Vader de la Guerra de las Galaxias tomando tequila en un bar con un loro en el hombro. Entonces, en un minuto te genera esa imagen que no existía. Argumentaban que la inteligencia artificial, el programa que genera esa imagen, se inspira igual que un humano. O al revés, el humano se inspira igual que la máquina, porque nosotros cuando estamos creando arte, y hablo, por ejemplo, el ejemplo de pintura, cualquier pintor se ha inspirado en pinturas que ha visto previamente, en esculturas, en conceptos gráficos, en colores, en texturas. Pues me argumentaban que lo mismo hacía el programa de inteligencia artificial. Y ahí está el peligro, porque cuando una persona te lo argumenta también es muy fácil decir, ostras, pues sí, tiene razón. Pero si hacemos una reflexión un poquito más profunda, nos tenemos que remontar a miles de años atrás, a las cuevas, donde la expresión artística, la danza, la música, la pintura, no era una necesidad vital, no era una cuestión de supervivencia, pero cumplía una función social tremenda y a lo largo de los milenios ha progresado, con lo cual yo creo que en los humanos la inspiración
Y la necesidad de crear arte es una necesidad. Si no, se hubiera eliminado de la vida de los humanos hace miles de años por no ser necesaria. Pero en cambio, los programas y los sistemas de inteligencia artificial, su único cometido es crear eso y están pensados para copiar, transformar y sacar otro resultado, con lo cual creo que confundir que el proceso sea similar no significa que éticamente sea lo mismo. Creo que tiene y la ley europea también dice que cualquier arte creado con inteligencia artificial no puede estar protegido por la propiedad intelectual y tiene que haber participación humana, una participación humana muy elevada para que eso se pueda considerar arte protegido por la propiedad intelectual. A nivel de procesos, a nivel de empresa, ¿veis alguna similitud, a lo mejor con patentes o con procesos industriales, o no hay? Son dos mundos totalmente separados. Vaya lío. Sí. Vaya lío. No está mal, ¿no? Está mal. Sí, por un lado, tenemos que ser capaces de diferenciar lo generado por el humano de lo generado por la inteligencia artificial. Y eso es una opinión personal. Entonces, el hecho de poder diferenciarlo creo que nos va a diferenciar a nivel social la escala en la que le asignamos valor, ¿no? Creo que vamos a asignar más valor a lo generado por el humano que por lo generado por una máquina. A nivel de legislación, bueno, Europa somos tractores en legislación, ¿no? Siempre. Al final la legislación tiene dos ejes, te retrasa en la guerra o la escalada, ¿no?, que está habiendo a nivel de guerra tecnológica por posicionarse en el mundo de la inteligencia artificial, y eso nos hace ir más lentos en desarrollo, y en Europa vamos más lentos en desarrollo. Eso al igual que es opinión personal, pero mucho me lo tendrán que argumentar para decirme que no es así. Sin embargo, en la parte de regulación, legislación, protección de los intereses individuales de los creadores, creo que vamos muy por delante y somos los que tenemos que liderar esa parte del proceso. Si la parte del arte creo que va por delante que otro tipo de desarrollos en la parte de la ingeniería. La ingeniería sí que tiene patentes, pero por ejemplo el desarrollo de software no. Entonces el código generado no es muy difícil de patentar y de registrar, ¿no? Entonces, también porque es más fácil automatizar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un debate muy amplio, un debate que yo creo que da fuerza a... Bueno, aquí es donde nos metemos en el lío de... yo creo que los últimos años han estado gobernados o más liderados en cuanto a fuerza laboral en la parte de ingeniería, matemáticas, carreras más técnicas, y ahora coge un papel fundamental la ética, la antropología, la filosofía, porque todo este tipo de debates de qué se hace con es el momento de posicionarnos. Estábamos hablando de generación de valor, de si estos me protegen como autor, no me protegen como autor, cuánto tiene que haber de componente humano, cuánto tiene que haber de componente tecnológico. Antes hablábamos del ejemplo de la conducción autónoma, de ante un obstáculo cómo tengo que reaccionar. Entonces se nos abren debates filosóficos muy amplios, y la tecnología va por delante del debate, y eso es peligroso, porque peligroso. como los ingenieros definamos el futuro, estamos fastidiados. Sí, si quieres, lo que Sí. comentábamos antes, lo aterrizamos un poco más, porque a nadie no a todo el mundo, digamos, se le ocurre pensar que un coche que conduzca solo, que reconozca objetos y que evite colisiones, que eso tenga mucho análisis ético, que tenga mucho componente moral. Pero realmente la conversación que teníamos antes es, hay un ingeniero que ha desarrollado, o un gran equipo de ingenieros, unas empresas que han desarrollado esa tecnología, donde hay una cámara que decide si lo que aparece delante de ti es una persona es un objeto con figura humana, evítalo a toda costa. Si es una silueta con forma de animal, o si detectas que es un animal, ya lo ponemos en segundo lugar. Y si es una pelota de fútbol o si es una farola,
pues si hay que chocar, se choca. Y ahí entraba el componente ético que hablábamos antes, si quieres, dilo tú. Bueno, estábamos hablando de que dependiendo el lugar, esos órdenes incluso podían modificarse. Se puede modificarse. Si nosotros vamos con nuestro coche por Europa, básicamente la figura humana ocupa el primer lugar. Si nuestro coche nos vamos a la India, pues a lo mejor la vaca ocupa el primer lugar. Y esos a lo mejor son casos que el ingeniero en ese momento no está pensando, pero por eso es tan importante la figura de la gobernanza de datos y el comité ético en las empresas que desarrollan tecnologías, porque se pueden, intencionadamente o sin intención, esto puede llevar a grandes injusticias en el mundo. A mí se me ocurre que es una cosa que a mí me tiene dando vueltas. Iba a poner el ejemplo de los avatars de vídeo, pero creo que está muy manido y está muy visto, aunque dentro de 5 años seguramente no podemos saber en una videollamada si estamos hablando con una persona real o con un modelo entrenado. El tema de seguros de salud. En Estados Unidos han multado ya a varias compañías de seguro de salud. ¿Por qué? Porque está demostrado que las personas de clase social media-baja tienen más enfermedades, menor esperanza de vida y en general más problemas de salud. Entonces, la compañía usaba un modelo predictivo en base a unos factores, estimaban la clase social y los ingresos de esa persona sin saberlo. Con lo cual, esa persona, teniendo la misma salud, pagando su seguro social religiosamente, igual que nosotros, y que no se ponía enferma, estaba pagando más por su seguro médico, por un cálculo estadístico. Con lo cual, ese tipo de injusticias que están en el sesgo de los números son injusticias de la inteligencia artificial que no son tan obvias, pero que yo no tengo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que una compañía de seguros va a intentar ahorrarse el dinero o ganar más dinero, mejor su rentabilidad, si nada se lo impide. Aquí yo creo que, bueno, hemos mezclado muchos temas, ¿no? Sí, Quizás sí. la parte de, cuando hablábamos de, al final es el uso, muchas veces que se hace de ello, ¿no? Y la supervisión que se tiene y en cuanto a lo que pueden ser los modelos, los datos que se utilizan, ¿no? Yo creo que en lo que es la generación de los modelos, los equipos que han participado de ello, es muy importante que haya una evolución, ¿no? Y que la parte humanística, que quizás ha tenido menos peso hasta ahora, que va cobrando protagonismo, pues tenga un peso importante, ¿no? Para que esos modelos o los entrenamientos de los modelos, que puede ser como la siguiente fase, tengan en cuenta otros aspectos, como hemos hablado ahora, ¿no? Yo creo que es una tendencia que se está viendo que cobra valor. Ahora, ¿cuánto valor cobra o qué papel tiene en todo ello? Es más complicado porque ya puede haber intereses en lo que pueden ser los negocios o al final el uso que se hace de las herramientas. Y por otro lado, se hablaba de la parte regulatoria, ¿no? Pues es verdad que desde Europa yo creo que, y también es una opinión personal, y más allá de que quizás no somos pioneros en lo que es la tecnología en sí, ni mucho menos, sí que intentamos mantener ciertos valores que consideramos importantes y yo creo que compartimos y que tienen un precio, ¿no? Entonces, lo que hay que conseguir es mantener un equilibrio entre el precio que paga la sociedad, las empresas y todos los que hacemos uso de las herramientas con la parte de regulación o de riesgo que puede haber con ello. Es cierto que bueno, ahora estamos todos oyendo pues, todo el día que si podcast, que si noticias, leyendo libros, hay infinita información que somos incapaces de procesar. Pero sí que las últimas tendencias es que independientemente del país, y estamos hablando de países ¿no? Pues como China, como Estados Unidos, como, ¿no? que son siempre un poco las cabezas visibles, sí que parece que hay una sensación de compartir que se quiere tener control sobre este tipo de herramientas, o sea, que el humano tenga control sobre ello, ¿no? Oía hacía poco, que seguro que lo conocéis todos, ¿no? El que se dejó que 2 ordenadores estableciesen comunicación entre ellos
¿no? Y aprenden, o sea, generan un lenguaje que no entiendes y ya no sabes ni qué están haciendo. Y yo creo que ese tipo de cosas es la que puede generar más miedo de lo que puede ser la tecnología, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones yo creo que el humano sí que siempre es como, espera, que esto no lo controlamos. Y puede haber, o se pueden llegar a establecer unas guías o unas grandes líneas que aunque no sean regulatorias, sí que sea un poco lo que marque la tendencia. Una charla con personas de Movistar, de Grupo de Antena 3, gente que estaba muy avanzada, y lo que nos decían que a pesar de que no había una ley de inteligencia artificial, no había una ley que protegía a los creadores, no había una ley que protegía, ellos llevaban más de 6 años, porque la ley de la inteligencia artificial está comenzando a implementarse ahora en Europa, aunque se aprobó el año pasado. Desde agosto, creo que desde octubre, se empezó a aplicar realmente a nivel tangible. Las grandes empresas, desde hace más de 5 o 6 años, tienen comités de ética, de gobernanza de datos para evitar malos usos o para evitar que se puedan usar para propósitos que no son las tecnologías que ellos desarrollan. O sea que, gracias a Dios, las empresas privadas en este caso han ido por delante de la legislación. Eso para mí es una tranquilidad. Creaciones de la inteligencia artificial con respecto a propiedad intelectual, que yo imagino que entre el público pues, hay personas que les preocupa. Yo siempre he sido un defensor a ultranza de que, primero, los modelos de inteligencia artificial generativa que crean imágenes, música, sí, sobre todo imágenes, música y vídeo, siempre he considerado que se han entrenado ilegalmente con datos sin pedir permisos a nadie. Por lo tanto, cualquier resultado que dé esa herramienta no debería poder protegerse por propiedad intelectual, básicamente porque si un modelo se ha inspirado o ha aprendido a crear música buena entre comillas, hay que tener cuidado con decir, en el arte hay que tener cuidado de decir bueno o malo, ¿no? Hay que decir, me gusta, o transmite o no transmite, mejor. Si un modelo ha aprendido con 50 canciones de los Beatles y con 20 canciones de Pavarotti y con 2 de Shakira, y gracias a eso crea una canción nueva, ¿en qué porcentaje se puede remunerar? Es imposible saber qué porcentaje de cada artista o de cada creación hay en el resultado final. Por tanto, yo siempre he sido un defensor a ultranza de que, primero, las creaciones artísticas por inteligencia artificial no se pueden proteger por propiedad intelectual. Y hace 6 meses me encontré en un congreso con un realizador de vídeo con muchas tablas que hace un año había dejado las cámaras y se había dedicado a crear solamente con la inteligencia artificial. Y ese señor me dijo, pero yo para conseguir una escena de vídeo que a mí me guste, a veces es fácil que haga hasta 50 iteraciones diferentes, dándole instrucciones a la máquina, y a veces hasta 500. Y entonces pensé, pues entonces esta persona también tiene cierto derecho, tiene algo que decir sobre la escena final. Y durante varios meses estuve pensando que a lo mejor hay que abrir una ventana a las personas que usen esas herramientas, a pesar de que hayan sido entrenadas con datos no permitidos, puedan tener un pequeño porcentaje. Pero viniendo ayer en coche de Madrid, estuve pensando que por mucho que una persona cocine muy bien con la Thermomix, nunca la vamos a llamar chef. Y otra vez he cambiado de opinión, con lo que quiero decir que es un debate que está abierto, que ahora mismo estamos en una tecnología muy joven que va a conllevar muchos cambios en el mundo de las finanzas, de la industria, pero también del arte y también sobre el manejo del tiempo, y que yo mismo, que estoy bastante metido, un mes piense que sí que deberían, al mes siguiente que no, y otra vez que sí. Entonces, digamos que es un debate abierto y que dentro de 2, 3, 4, 5 meses vamos a opinar todos diferente de lo que opinamos hoy.
No sé si estáis de acuerdo, si habéis tenido una vivencia similar. Yo creo que esto abre otra cosa en la que estamos por delante en Europa, que son los espacios de datos. Y lo relaciono precisamente con esto. Yo tengo un activo, que son mis datos, es mi creación, y entonces, ¿por qué no forma esa creación dentro de mi balance a nivel de empresa como un activo? Mis datos, ¿no? El posicionamiento que está teniendo ahora mismo Europa para competir son los espacios de datos. Es intentar dar un valor financiero a mis datos para ponerlo en el balance, de tal manera que yo lo pueda comercializar. Entonces, cuando alguien quiera entrenar un modelo con mis datos, yo voy a tener una remuneración porque estoy vendiendo mis datos. Vale. Entonces, automáticamente, obviamente, lo que no están hechos es los modelos de comercialización y cuáles van a ser los acuerdos, que yo creo que ahí es donde está toda la parte jurídica ahora mismo trabajando. Pero el posicionamiento está siendo este, mis datos forman parte de mi activo a nivel de empresa. Por tanto, si alguien quiere, yo los puedo comercializar, los pongo a disposición por decirlo, como en un marketplace. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido players que han decidido no pedir permiso y tampoco tienen pinta de pedir perdón, ¿no? Cuando Google indexó todo Internet y se hizo con el mayor buscador, no pidió permiso para poder indexar, ¿no? En este caso, los modelos que se han entrenado han sido también sin permiso en muchos de los casos. Contra eso ya no se va a poder ir, pero sí se va a poder decidir cuáles son los siguientes pasos en cuanto a cómo se comercializan mis datos, de quién son esos datos, si son míos, forman parte de mi balance, de mi activo, ¿no? Y ese es el posicionamiento por donde se están orquestando ahora mismo un poco las ideas en Europa con este concepto de espacio de datos. Y esto aplicado a artistas, para un artista sus datos sería su obra. Básicamente, trasladándolo a... Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Estamos hablando de empresa, pero lo llevo a nivel personal, a un autónomo. O sea, al final es tus cuentas, es tu balance. O sea que podríamos estar hablando de a lo mejor, de una nueva vía de explotación de la obra de un artista. Tiene toda la pinta. Que no sea vender un cuadro o cederlo o exposición itinerante, sino entrar a un modelo y dejar que otros puedan crear inspirados por su arte, pero remunerado, no como hasta hoy. Lo está haciendo la gran empresa que tiene grandes archivos que pueden entrenar modelos, los están explotando ya y están generando valor. Entonces, grandes cadenas de televisión y de radio que tienen bien archivados y etiquetados sus archivos están cediéndoselos a los Meta, los Google, los Amazon para entrenar sus modelos, a cambio de una remuneración. Claro, eso se está haciendo a gran escala cuando alguien tiene un volumen de datos muy grande para entrenar grandes modelos. Pero cuando yo quiero entrenar un modelo muy específico con 12, 14, 16 canciones específicas, tendré que ir al autor, ¿no? y compensarle. Lo que decíamos. ¿Quién se queda la propiedad intelectual? El autor ya la tiene, pero la estoy comercializando. ¿Cómo se resuelve eso? Es donde no tengo la respuesta. De hecho, las grandes empresas de IA generativa que crean música, y la verdad, lo hacen bastante bien, ya tienen demandas judiciales de los derechohabientes por más de 500 millones de dólares, porque es obvio que para que un programa pueda crear una canción con instrumentos, voces, letras, todo en menos de 3 minutos, se tiene que haber nutrido de miles y miles y miles de grabaciones que básicamente está copiando, digiriendo y combinando de otra forma. Entonces pasaremos de una inteligencia artificial barata a una inteligencia artificial más cara, seguramente. Sí, porque habrá que pagar a los derechohabientes, a los artistas y las compositoras, las creadoras de las obras originales con las que se entrena la nueva herramienta. Es que realmente lo que se generan son nuevos modelos de negocio, ¿no? O sea, son oportunidades totalmente distintas y encima integrados en una cadena que también es novedosa, ¿no? O sea, se han generado modelos, los modelos son propiedad, o sea, hay ya herramientas con esos modelos que son propiedad de X empresas. Hay propietarios de datos y esos son parte del valor. Hay lo que se genera usando esas herramientas de quién es, de quién ha preguntado, cómo lo ha preguntado y qué ha generado. Sí. O sea, realmente estamos ante un panorama totalmente distinto y que es verdad que lo hemos dicho, la tecnología va por delante de la regulación y la regulación va un poco a
trancas y barrancas, ¿no? Hay un poco conceptos como la autoría, pues quizás eso hay que regularlo, ¿no? Hablaban en cuanto a la propiedad intelectual, que bueno, para nosotros también es importante desde el punto de vista de la innovación. Hay que conocer bien cuál es la fuente, ¿no? De dónde se parte, decíamos lo del origen, ¿no? Y luego hasta qué punto o qué contribución ha hecho ese modelo y qué contribución ha hecho el equipo de personas que trabajan en ello, ¿no? Y bueno, pues lo mismo que hay propiedad intelectual compartida, porque ¿no? un equipo de personas no se sabe dónde está la frontera entre uno y otro y realmente es una contribución, hay que ver cómo esos modelos o esas soluciones se integran dentro de la parte de propiedad, de propiedad intelectual. Es que quizás el modelo como le tenemos concebido ahora no va a ser, o sea, va a ser totalmente distinto. Entonces, bueno, tenemos que estar abiertos ahí un poco de mente del valor que tienen los datos, del valor que tiene tu empresa, y es que a lo mejor ya no es el producto, sino, o sea, todo ese tipo de cosas. Tenemos que ser ahí muy creativos, ¿no? Y en el arte yo creo que pasa un poco lo mismo. Creo que sí, yo creo que ya que estamos llegando al final de la charla, hay tres momentazos con los que me quedo. Uno es la obra de los artistas considerados como datos y que pueden ser una nueva vía de explotación, que no es la obra en sí, sino todo lo que, no una obra suelta, sino toda la obra en sí, que creo que es una cosa que a lo mejor dentro de poco vamos a empezar a ver, ojalá, porque es muy, muy interesante. Y como punto 2 y 3, la gran ironía de que los propios programadores que han creado las herramientas de inteligencia artificial precisamente van a ser los primeros en ser automatizables y sustituibles, si no se transforman, que eso nos va a pasar a todos nos tenemos que transformar en otra cosa, pero la ironía de que son los propios informáticos que a partir de que ahora ya mucho código se puede depurar y generar con la herramienta que ellos han creado. Y el punto número 3, que es donde volvemos, yo creo que a la parte humana, humanística y a tiempo de arte, es que para aterrizar todo esto y para legislar todo esto, todo vuelve a estar en manos de comités éticos, morales y abogados que difícilmente se van a sustituir por ningún algoritmo. Entonces, gracias a los dos por vuestras opiniones, por vuestro tiempo, por vuestro expertise. No sé si tenemos un minuto para alguna pregunta que pueda haber entre el público. Estamos encantada de responder. Sí, tenemos una. Yo le quería hacer una pregunta a Lucas. Sí. Que hablabas al principio de la diferencia entre cómo crea arte el ser humano, que viene basándose en experiencias anteriores, excepto los Altamira, que fueron pioneros. Perdón, ¿se puede subir un poco, por favor? Casi ¿Intento hablar yo más alto? Bueno, también. También es una solución. Te veo tan cerca que pensé que me estabas oyendo así, susurrando. No, que decía que cuando hablabas al principio de la diferencia en el proceso de creación artística entre una persona y la inteligencia artificial, que no es muy distinta, excepto para los de Altamira, que fueron realmente los primeros que les dio por pintar una pared, sí. Pero que luego los demás se han ido fijando en lo que hacía el otro y iban iterando, ¿no? iban mezclando cosas. Si hubiéramos confiado en su día, imagínate, visión distópica, confiamos toda la creatividad a la inteligencia artificial, ¿vale? Y dejamos de tener gente creando arte, concretamente música. Yo creo que si hubiéramos hecho eso en 1960 y hubiéramos encargado a la inteligencia artificial la generación de música a partir de ese momento, ¿tendríamos el reggaetón hoy en día? Que tendríamos reggaetón. No lo sé, con el caso concreto del reggaetón no lo sé. Habláis mucho de la calidad no, de la creación si lo hubiésemos, tenemos cada cosa por ahí si lo hubiésemos dejado en manos de la inteligencia artificial, seguramente hubiésemos tenido reggaetón ya hace 20 o 30 años, a lo mejor. Y se hizo un proyecto hace poco, lo estuve buscando, pero no lo encontraba. Fue muy interesante, porque unos investigadores que defendían de que, pues que la inteligencia artificial generaba música y generaba música buena. Y entonces el experimento fue, vale, pues coge un modelo y entrénalo con música creada exclusivamente por inteligencia artificial, no por humanos. Hicieron un entrenamiento, unas cuantas canciones y ellos mismos se dieron cuenta de que los resultados
de la música que salía era nefasta. Era totalmente, era de la calidad, bueno, de las canciones más simples y más básicas. Con lo cual, pues yo creo que hay gran parte de la creatividad humana que en este momento insustituible y siempre va a ser más rica y más arriesgada la creatividad humana que la inteligencia artificial, desde luego. Yo lo que creo es que siempre va a haber diferencias entre quién hace el prompt. O sea, con la misma inteligencia artificial, con la misma herramienta, hay gente que consigue unos trabajos con un resultado y una calidad increíbles y les hay que no somos capaces de hacer una lista de la compra. Gracias. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias. Yo creo que hemos terminado. Pues muchas gracias a los tres. Yo también quiero pensar que la creatividad sigue siendo una cualidad intrínsecamente humana, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser más creativos, más productivos, pero al menos la creatividad quiero pensar que sigue siendo nuestra. Bueno, antes de dar paso a la siguiente mesa, quiero haceros un anuncio con mucha pena, y es que finalmente Ferol Vera no va a poder estar hoy en Tiempo de Arte. Le ha surgido un imprevisto importante, además de última hora, y no va a poder venir. Sabemos que le hacía muchísima ilusión estar hoy aquí. Además, él tiene un vínculo familiar, emocional con Cantabria, y somos conscientes de que quería venir, de que le da mucha pena no estar con nosotros, pero bueno, a veces las cosas pues no salen como esperamos, pero la última mesa, que es en la que estaba previsto que participara Fer, va a seguir siendo un espectáculo con los dos ponentes que tenemos preparados, así que bueno, eso lo tenemos salvado seguro. Pero bueno, ya digo que Fer no va a poder estar con nosotros, ¿vale? Ya lo sentimos. Ahora tenemos preparada otra mesa que también es un espectáculo, a mí es de las que personalmente más ilusión me hacen. Vamos a contar con Enrique Valero, es el CEO de Abadía Retuerta. Para los que no conozcan, Abadía Retuerta es un hotel, restaurante, spa, bodega, un remanso de paz en pleno corazón de la Ribera del Duero. Y además es un ejemplo de cómo integrar el arte en la cultura empresarial, bueno, pues les ha llevado a un proceso de transformación, a que sus empleados sean muchísimo más creativos, y vais a ver cómo Abadía Retuerta es un espejo en el que se pueden mirar otras muchas empresas. Bueno, gracias Carolina, que me has metido más presión todavía después de que Merche me haya puesto detrás de Daniel, Lorena y de la IA, ¿no? Con lo cual, muchas gracias. Bueno, gracias antes de nada. Me han dicho que tengo que resumir porque vamos un poco mal de tiempo, pero no es mi punto fuerte, pero lo voy a hacer, ¿vale? Vamos a ver si me ponéis la presentación, ¿vale? Bueno, también dar la enhorabuena a Tiempo de Arte porque 4 años ya es un hito importante, y la verdad es que me llevo la mochila cargada de ideas, de cosas, o sea que se prepara el equipo de Abadía Retuerta porque todavía se puede seguir haciendo muchas cosas conectando el arte con la ética, con el humanismo, con la innovación y con todo lo que caracteriza a una empresa que quiere durar en el tiempo, ¿no? Y por supuesto me gustaría dejar tiempo para que preguntéis lo que queráis, y hay veces que no hay respuestas, pero es bueno generar debate. Yo creo que muchos nos preguntamos por qué Abadía Retuerta habla de arte en la empresa. Yo llego hace 15 años y no veo lo que ahora vais a ver, no veo piedras, no veo qué es la historia, una abadía del siglo XII, no veo solo viña, sino que veo biodiversidad, río Duero, un montón de cosas. Y a partir de cuando llevaba ya 3 o 4 años organizando una serie de temas, metemos el arte y la sostenibilidad como valores transversales, ¿no? ¿Por qué eso? Porque vemos legado, vemos visión, vemos largo plazo, vemos trabajo en equipo, vemos mucha transversabilidad, y luego a mí todo eso me hace llegar a una conclusión en el que la palabra legado te impone mucho, y son como capas de valor, capas de significado que se han ido añadiendo durante siglos en aquella abadía.
unas te pueden gustar más, otras te pueden gustar menos, pero digamos que nosotros no estamos autorizados a destrozar lo que nos han prestado, ¿no? Tanto la naturaleza como la historia, como la comunidad local que vive allí. Todo eso lo definimos como un propósito y llegamos a la conclusión también, como vivimos al final del negocio, porque es un negocio, del vino y de la hospitalidad, un hotel, varios restaurantes, un santuario, que la gente normal le llama spa, pero es un santuario, no es un spa, porque allí, como ha dicho muy bien Carolina, desconectas del todo, ¿no? Llegamos a la conclusión de que nuestra misión no es vender vino y habitaciones, sino que somos gestores de felicidad, ¿no? Que el activo, que decían antes en la mesa anterior, que hay que meter los datos en el activo, pues en el activo de las personas, el mayor activo que tenemos es el tiempo libre. Es nuestro tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de universidad, de colegio o de tiempo de arte, ¿no? Y si esa persona ha decidido, o ese equipo, venir a Abadía Retuerta, ¿por qué se lo vamos a destrozar? Vamos a generar felicidad. Con lo cual, teníamos que viajar, ¿no? Aquí a Madrid o a otros sitios y decidimos ver cómo traer ese trocito de Duero a Madrid, ¿no? Que es nuestra sede. No me gusta llamar la oficina porque es un espacio donde suceden cosas. Y le encargamos a un artista precisamente el que no le condicionábamos, nada más que con una cosa que ahora contaré, el que trajese a Abadía Retuerta y no trajese lo típico, una foto o algo, sino que trajese una obra de arte que conceptualizase todo lo que ella sentía allí. Aurora Hernando nos ayudó a eso, a explorar, a ver cuál era la relación entre las tierras que allí hay, el fuego, los distintos vinos que producimos, las flores, las plantas, y trajo un paisaje en el que, utilizando tierras del Duero de Abadía Retuerta, mezclando, igual que hacemos con el vino, distintas uvas y salen obras de arte, pues hizo esta obra que se llama Terra 1 y tenemos otra que se llama Terra 2. Al final, yo lo que le decía, que lo explicaba muy bien Daniel cuando habla con clientes, es que yo no quiero decirte lo que tienes que hacer, yo no quiero algo decorativo. De hecho, no le dije ni que se colgara ni que estuviera fuera, sino que ella eligiera, ¿no? Lo que le dije es que yo quiero comunicar con mis grupos de interés, con los stakeholders, de una forma distinta. Y quiero conectar con emociones, no quiero conectar con razones. Porque el mundo del vino, el principal enemigo que ha tenido durante siglos ha sido el mundo del vino, que le hablaba a los clientes, a los consumidores, a la prensa y tal, de una forma muy técnica, hablando del producto. No sé si yo podría estar contando aquí vinos y hablaros de la fermentación maloláctica, del tiempo que está en una barrica, de un montón de cosas que al final pues no se iban a transportar a ningún sitio. Antes de empezar, porque claro, Merche me dice, no, tú hablas de la parte comercial. Y digo, bueno, pues esa es la menos bonita, o sea, la parte comercial es el resultado de todo. A mí la que me gusta es la parte emocional, la parte de crear el concepto. Y la parte comercial, que no se me da mal, porque Abadía Retuerta sigue creciendo, es el trabajo de un equipo que sabe contar las cosas de una forma distinta, generando lo que se llama en inglés pull en vez de push. O sea, yo quiero que vengan a comprarme, lo cual no es fácil, más que estar todo el día ofreciendo descuentos para que me compren mi producto, por favor. Hay solo en España más de 4.400 bodegas, con una media de unas 10 etiquetas y más de 14.500 hoteles con muchas habitaciones, el mío es de los más pequeños, que solo tiene 30. Con lo cual, traer gente hasta Sardón de Duero pues no era muy fácil hace 10 años. Ahora, los fines de semana no tenemos habitaciones, ¿no? Entonces, esas capas de valor, me gusta, un poco conectando con el arte, esta frase que encontré por ahí de Bethan Roberts, que la naturaleza es la obra de arte definitiva, la que siempre estamos tratando de imitar. Y eso es lo que me pasó a mí hace 15 años cuando entro por esa abadía, veo esas columnas, esas piedras que llevan ahí 9 siglos y me asomo por la ventana y veo un mar de viñas que están pues trabajando durante todo el año para producir vinos que se consumirán dentro de 5 o 6 años. O sea, un poco como contaban antes, ves una obra que está sin terminar, no puede, afecta al cambio climático, pero afecta al clima de cada año, afecta si hay agua, si hay sol, todo eso es importante, ¿no?
Pero al final, cuando quieres conectar por las emociones, el arte nos lleva, y aquí, bueno, creamos con iba a decir una empresa, pero son partners nuestros con Frenesí, 2 personas que están dentro del mundo del arte y que yo, vuelvo a lo que decía Daniel, yo les digo, yo me gustaría hacer esto, vosotras que sois expertas en artes, ¿qué hacemos? Y llegamos a un tema de artistas en residencia. O sea, yo he visto que a través de Chillida Leku, de la familia Chillida y tal, hacían residencias de artistas. Yo no puedo hacer residencias de artistas porque mi negocio es otro, pero sí tener un artista cada año y de distintos perfiles. Hicimos un tema con Leonor Serrano, Te dejo la profundidad, que era varias obras y una performance, y con los Bravú. Al final, yo creo que el arte es un testigo silencioso de lo que en cada momento, del momento en el que nace, ¿no? O sea, está viendo lo que hay, pero también captura esa esencia, esas emociones de la época, anticipa también futuros pensamientos, o sea, cosas que se van a ir transformando. Bueno, ya no hablo si hablamos de la IA, ¿no? Pero el artista tiene esa capacidad de ver lo que ha pasado, del momento en el que está y hacia dónde va ese mundo. Y eso es lo que yo quería transmitir con Abadía Retuerta. Pero dentro de la empresa, que ayer también se habló bastante y muy bien, por cierto, el arte también, bueno, aparte de enriquecer el espacio, fomenta en tu equipo la creatividad, el pensamiento crítico. Esa frase que odiamos todos los que llevamos empresas de «es que esto se hacía así siempre», es horrible, ¿no? Entonces el arte está ayudándome a que se trabaje sin silos, sin compartimentos, a que toda la empresa se comunique, disfrute, tenga ideas, lo viva, y eso es muy importante. Genera mucha empatía, porque siempre, yo a veces he dicho que más que director era un psicólogo que tenía que gestionar varios egos, ¿no? El del enólogo, el del chef, el del spa, o sea, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer desde el punto de vista técnico y no te dejan casi ni opinar, ¿no? Un poco al revés de lo de Daniel, que él es el artista, ¿no? Pero gestionar varios artistas no se lo recomiendo a nadie, pero bueno. Y al final es cómo producir, pero de una forma también humana. Aquí quería transmitir, pues claro, la suerte que tengo, aparte de que de Novartis, que es nuestro accionista, nos deje ese viñedo, esa historia, ese legado para gestionarlo. También tiene una colección de arte que tenía en Basilea, donde está Oculus ahora, que se ha comido a Chillida. O sea, ese edificio es impresionante. Pero conseguí traer un Chillida que me permitió relacionarme con la familia Chillida de una forma diferente, ¿no? Y ellos también aprendí en el mundo del arte que es muy generoso. Hacen préstamos, quieren que la obra se vea en sitios bonitos, que se vea por gente que tiene esa sensibilidad, que trabaje. Entonces me dejaron esta obra que se llama Lotura, que en vasco creo que significa el abrazo, ¿no? O sea, está ahí entrelazada. Y eso me hizo valorar bastante el cómo se puede ir, no transformar, sino evolucionar un espacio en el que se está gestionando felicidad, ¿no? Todo eso te hace tener una mirada diferente, como pongo ahí, para que el arte nos vaya abriendo ventanas y aquello que lo que todos ven, pero nos haga pensar de una forma distinta a la que hemos pensado tradicionalmente. Es decir, yo lo que intento a veces, que es difícil de explicar, es que Abadía Retuerta salga del producto y de los servicios, que no sea un vino y no sea un hotel, sino que sea un sitio, una marca, un agente, un equipo humano que te hace sentirte feliz y que cada vez que escuches Abadía Retuerta, pues te entren ganas o de ir o ni de consumirlo y ni de ir, sino de estar bien contigo mismo. Y ese plus de creatividad siempre es necesario. Por eso digo que es una mirada diferente y que el arte nos ayuda a conseguir todo eso. Cuando tú ves, claro, en Abadía Retuerta al final, si un arquitecto lo define, pues son 8.000 metros cuadrados, donde han sucedido muchas cosas y donde los monjes sabían muy bien dónde comer, dónde dormir, dónde rezar, dónde les llamaban a capítulo, dónde meditar, dónde trabajar, el hora et labora,
Todo este tipo de cosas se ven en Abadía de Retuerta, pero es mejor no contarlo, es sentirlo. Y a mí estas columnas geminadas me hablan de eso, de entorno, de historia y de transformación. Estas columnas geminadas y entrelazadas se enroscan entre ellas, ¿no? Y se abrazan sosteniendo todo lo que es la sala capitular. Sí es verdad que ahí se ve que llegó el ser humano, otros seres humanos, y decidieron poner unas ventanas cuadradas, ¿no? Y cargarse esos capiteles y tal. Pero bueno, nosotros quitamos las ventanas y dejamos lo que quedaba. Pero a mí es un símbolo del valor de este edificio, o sea, es la esencia en la que se entrelaza la tierra y el legado, ¿no? La historia. Bien, todos estos temas, aquí hay una... quería mencionar a una... yo creo que fue en el segundo Congreso Tiempo de Arte, vino María Novo, y María Novo explica muy bien en un libro que se llama, que me lo he leído además 2 o 3 veces, La sociedad de las prisas, en el que lo que recomienda es no ir con prisa, ¿no? Donde tú puedes gestionar lo que hemos hablado aquí estos días, ¿no? Ciencia, donde esa ciencia te da diagnósticos fiables, te da datos, te da información. Tienes que utilizar la ética, que también se ha hablado en esta mesa al final, pero es fundamental para la toma de decisiones. No estamos aquí, en Abadía de Retuerta siempre decimos que es más importante el qué que el cómo. Y luego el arte, ¿no? Y el arte es lo que decía, ¿no? Que te abre estas ventanas que al final te hace pensar de una forma distinta de la que, por supuesto, pensaban estos monjes pues hace nada más y nada menos que 9 siglos, ¿no? Con lo cual todo eso te hace salirte de ese producto y de esa forma de ver el negocio nada más que en la cuenta de resultados, ¿no? O en el balance. Bien, aquí yo quería pasaros, a ver si funciona rápidamente, cómo ya llegamos a la parte que me dijo Merche y el comité asesor que hablase, la parte comercial. En la parte comercial nosotros tenemos distintos eventos y distintas formas de conectar con nuestros huéspedes, con nuestros clientes, con nuestros empleados, con fundaciones con las que trabajamos. Y paso rápidamente estos 3 vídeos y con esto yo creo que ya acabaría. Y os presentaré también una forma de hablar de un vino en el que no hablamos del vino. A ver si os gusta y si no os gusta, pues me lo decís, ¿vale? Aquí queríamos... Ahí se veía un poco, bueno, ahora saltará pero se veía cómo conectar con un público más joven, más femenino, y con la excusa de montar una mesa de Navidad y con el vino, obviamente, de Abadía Retuerta, pero hacerlo de una forma totalmente distinta y diferente, ¿no? Impresionante la repercusión que tuvo ese evento porque la mitad de ellas eran influencers y el resto pues eran gente tanto de la marca, con lo cual también te sirve para motivar al propio equipo de Abadía Retuerta y luego incluso algún cliente o alguien de la prensa, ¿no? Aquí esto es un acuerdo, este año es el centenario del nacimiento de Eduardo Chillida y su familia quería hacer algo especial con nosotros. Yo solo os digo que cuando vi esto me emocioné y le dije al equipo en la etiqueta, quitad el logotipo de Abadía Retuerta, no es un producto comercial, ¿no? A ver qué...
fueron 4 horas de trabajo, era como volver al colegio, y ahí te das cuenta lo difícil que es ser artista, porque crear una obra inspirado en Eduardo Chillida es misión imposible, ¿no? Pero ahí estaba su hijo Luis, su nieto Miquel, que además ya la relación es tan grande que cuando me presenta dice aquí, no sé cómo presentar a Enrique, pues el primo Enrique, ¿no? O sea, ya el arte te ayuda a crear relaciones que son muy duraderas, ¿no? Pero esto también lo puedes trasladar no solo al equipo de marketing, al equipo comercial, al equipo de comunicación, sino también a la propia bodega, ¿no? Y la gente está orgullosa y mirad con qué mismo tratan a las botellas cuando se están embotellando. Mirad lo que decía Eduardo Chillida, ¿eh? Tiempo, espacio y diálogo. O sea, muy tiempo de arte, ¿no? Aquí se va embotellando una a una, muy despacito, y mirad el lacre cómo se pone, con un guante están empleados, todas numeradas. Bien, y luego con Leonor el arte nos ha hecho trabajar de una forma distinta y dar una dimensión distinta a todo lo que son nuestros jardines, huertos, incluso visitas. Justo antes de Arco tuvimos una visita muy importante de coleccionistas. Este trabajo antes le preguntaban a Daniel, este trabajo es de cerca de 2 años. Y se inspiró ella allí y sigue sacando ideas de esa experiencia, ¿no? Es como fundir la naturaleza, el arte, lo que ella se inspiró en el medievo, de cómo las mujeres, a través de las plantas aromáticas de los huertos, hacían medicinas, pero no existían las universidades de medicina, con lo cual se transmitió a través de los libros de confesión de la Iglesia, pero ellas eran curanderas, ¿no? Estaban además como castigadas, ¿no? Pero realmente en los libros de confesión ponían, pero cura, o sea, esto ha curado yo qué sé, este herpes, este problema en la piel, con lo cual la performance fue muy, muy atractiva. Me queda un minuto. Os digo que, bueno, tenemos nuestra propia denominación de origen. ¿Y cómo presentamos ahora un vino a los consumidores? Pues cada año compramos una obra que suele estar relacionada con Abadía Retuerta, sostenibilidad, artistas jóvenes que ya están despuntando pero que todavía no se han consolidado, apoyar. Esta es de Irene Grau, se llama 3 milímetros y son residuos muy finos que surgen cuando los artistas cortan un bloque de piedra, ¿no? Lo que en principio era un desperdicio, pues ese polvo de ese mármol, ella lo utiliza en un lienzo y en su estudio crea esta obra que se llama precisamente 3 milímetros, con lo que sale del mármol y el granito, ¿no? ¿Cómo conecta con este vino? Le Domaine nace de un afortunado accidente, ¿no? En el viñedo. Iba a ser un Merlot, que es una uva tinta, y se equivocó el viverista y nace pues ese Sauvignon Blanc, ese verdejo, que al final se ha convertido en uno de nuestros vinos más representativos. Pero conecta con ese desperdicio, o sea, se podía haber tirado esa uva porque no era para lo que se había diseñado, pero se investigó, se innovó y a los 10 años se saca este vino, y esa escasez y capacidad de evolución es lo que nos hace distintos, ¿no? Nos hace únicos y nos hace un gran vino. Con esto lo que reivindicamos con esta conexión es la transformación de la materia, los procesos naturales y sobre todo el paso del tiempo que le van añadiendo al vino en concreto, que es una obra de arte también, calidad y calidez, ¿no? También cuando lo explicamos decimos que Le Domaine pretende llenar un hueco entre los grandes blancos de España, o sea, solo podemos hacer máximo unas 15 o 20.000 botellas dependiendo del clima, con lo cual no te da para mucho,
pero ese hueco recuerda a esos 3 milímetros que quedan entre dos piedras que cuando dejan de ser un solo bloque, ¿no? Eso decidimos colgar este cuadro en la entrada de la nave o de la bodega de la Cueva del Blanco, y es como explicamos en esas 10.000 visitas que recibimos cada año, la obra de Irene, para darle visibilidad a Irene, por supuesto, y conectar con nuestro vino. Y para terminar, el Cuvée Palomar, que también los que estuvieron aquí, son los 2 vinos que probamos en la cena del primer día. Esta obra es de una artista vallisoletana, Belén Rodríguez, que se llama Amarillo es el bosque, y curiosamente conecta Valladolid, por ella, con Cantabria, porque ella los tintes, su estudio lo tiene aquí en Cantabria, enfrente de un bosque, que veía que iban a urbanizar y quería pararlo, porque iba a desaparecer. Con lo cual, todo lo que recaudó con esta colección pues lo dedicó a comprar ese bosque y paró esa urbanización, ¿no? Las telas que son de su abuela, o sea, volvemos a la economía circular, al reciclaje de telas que tenía en casa de su abuela, las ha teñido precisamente con, pues eso, con productos naturales que ha sacado pues de los robles, eucaliptos, castaños que había en ese bosque, y que son fragmentos de un ecosistema que ahora vuelven a tener vida en esa obra, ¿no? Lo tenemos colgado en el pasillo central de Abadía Retuerta, al lado de 2 Paninis, que son 2 de las obras más valiosas de toda la colección de Novartis. Que cuando lo vio allí el presidente de Novartis, dice, ¿y esto? Y digo, le conté la historia y dice, déjalo ahí. O sea, tiene derecho a convivir con los Paninis esta obra de Belén. Es bastante grande, por cierto. Y este es testimonio para nosotros de que la tradición y la innovación no son opuestos, ¿no? Sino que son el camino para proteger la esencia de la tierra, ¿no? Y este vino es eso, precisamente. Es una marca que recuperamos, que cuando yo llegué la deslisté, digamos, del portafolio porque no estaba claro el portafolio, pero que a los 15 años decidimos que tiene que trabajar para preservar lo que es la esencia del vino mientras se avanza hacia el futuro. Tiene uvas que se han adaptado al cambio climático, con lo cual no estaban hace 15 años, que sí un poco de Malbec, que es argentina, que sí un poco de Garnacha, que es más fresca, que sí un poco de Graciano, que es más riojano, y que tiene una mirada muy contemporánea y sostenible, por eso conecta con la obra de Belén, ¿no? Todo esto hace que sea un vino, pues eso, sedoso, elegante, y que se adapta a los gustos actuales y futuros de los consumidores, porque también tienes que estar mirando hacia adelante, ¿no? Que la gente quiere vinos más finos, menos alcohólicos, más frescos y todo esto. Con lo cual, pues eso, esa producción también pequeña, porque también es una producción inicial de unas 15 o 20.000 botellas, dependiendo del año, hace que sea y conecte perfectamente con la obra de Belén. Y más o menos he cumplido el tiempo. Quería solo transmitiros que el arte ayuda a transformar, te hace más humano, genera mucha creatividad e innovación en los propios equipos, y a la hora de conectar comercialmente con tus huéspedes, tus fans, tus apóstoles, porque yo digo que en Abadía Retuerta entras de una cosa y sales de otra, sales convertido, con lo cual el arte es una herramienta fantástica y además das visibilidad a artistas que están en la línea de despegue. No sé si hay alguna pregunta rápida o pasamos al café. No. Daniel, ¿me ibas a provocar hoy? Sí, es que para gestionar felicidad hay que ser feliz, o sea que... Bueno, pues nada. Ya está. Pues muchas gracias, Enrique. Enhorabuena por ese trabajo que hacéis desde Abadía Retuerta.
Son las 11:25, es tiempo de café. Hoy sí que vamos a dejar solamente 15 minutos porque vamos un poco pasados de tiempo, ¿vale? Y volvemos sobre las 12 menos 20. Además tenemos muchos platos fuertes todavía a lo largo de la mañana, entre ellos una de las mexicanas más influyentes en España, Ximena Caraza, que estará con nosotros después del café, así que eso ya os tiene que dar ganas de volver, ¿vale? Gracias.